Gerard. Sí, efectivamente, de todos modos, esta presentación ya está subida en el material para que, bueno, la revisen. Pero sí, bueno, no es lo mismo si se las explico, ¿verdad? Bien, efectivamente, las unidades de segundo nivel, a diferencia de las de primer nivel, cuentan con más recursos y, por lo tanto, atienden un mayor grado de complejidad. Y aquí cuentan con lo que nosotros llamamos como especialidades troncales. Las especialidades troncales o básicas es medicina interna, cirugía general, pediatría y ginecobstetricia. De hecho, cuando algunos de ustedes hagan su examen nacional y pasen su examen nacional y escojan, por ejemplo, una especialidad troncal como medicina interna, los últimos 6 meses, ustedes los terminarán en un hospital de segundo nivel rural, que si bien no está en la punta del cerro, pero no están tan lejos de la punta del cerro. Entonces, sí están más o menos lejos y estos hospitales rurales prácticamente son operados por residentes de último año de todas las especialidades troncales. Entonces está un residente de cuarto año de medicina interna, un residente de cirugía, un residente de pediatría, un residente de gineco y un residente de medicina familiar. Entonces, estos residentes son los que prácticamente se encargan de atender en los hospitales pues de las partes o porciones más rurales, pues son los que los atienden. Y bueno, obviamente los hospitales de segundo nivel aquí en nuestro, ya en la parte más urbana, ¿no? Ana Nayeli, ¿me ayudas a leer, por favor? El primer párrafo. Sí, en su organización destacan servicios como consulta externa, urgencias, hospitalización, banco sanguíneo, quirófano, imagenología, laboratorios clínicos y de patología, farmacia, entre otros. Gracias. Estos hospitales, a diferencia de los anteriores o de las clínicas de primer nivel, prácticamente están laborando las 24 horas del día, los 365 días del año, y aunque la consulta externa, por ejemplo, no se da o no se genera la consulta en los días, ya sea de descanso o días no laborales, de todos modos las urgencias pues siempre están abiertas, ¿no? Y es lo que conocemos nosotros como los hospitales generales o los hospitales regionales. Bien, y veamos rápidamente el tercer nivel. ¿Quién no ha leído? Que me ayude. Adelante, César. Gracias. En cada red de servicios de salud se planea que exista un hospital regional de alta especialidad, UMAE, en el IMSS, con capacidad de resolución de patologías de alta complejidad. ¿Continúo? Esto es muy... Gracias. Sí, aguantan. Sí, ahorita sigue, nada más, dame un segundín. Esto es importante porque, por ejemplo, en Querétaro el IMSS no tiene un hospital de tercer nivel. Entonces, todos nuestros pacientes que son de alta complejidad se mandan a México dependiendo del tipo de patología. Por ejemplo, hablando de patología de tipo traumática, esta patología se atiende, por ejemplo, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Magdalena Las Salinas, que es de tercer nivel. Pero lo que es médico o quirúrgico, eso se va al siglo XXI. Entonces, en Querétaro no tenemos un hospital, hablando del IMSS, de tercer nivel, porque, bueno, son hospitales muy caros y además para equiparlos, pero además la atención también lo es. Entonces, no todos los estados tienen un hospital de tercer nivel, por lo menos hablando del IMSS, ¿no? Sí, seguimos, por favor. ¿Quién era César, no? Que me estaba ayudando. Sí. Se atiende menos de un 5% de la población que requiere servicios médicos. Exacto. ¿Qué más? Se reserva para la atención de problemas poco prevalentes. Se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país o gran parte de él. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen. Son ejemplos los hospitales Pereira Rosell, Maciel, Centro Nacional de Quemados y Centro de Diálisis, entre otros. Sí, hay muchos, sobre todo los institutos como Instituto Nacional de Nutrición,
etcétera. Los grandes hospitales que tienen la tecnología y la capacitación técnico-médica para atender patologías de alta complejidad. El problema es que realmente el volumen de pacientes que ellos atienden pues es mucho menor, hablando de lo que sucede en los hospitales de segundo nivel, y todavía mucho menor hablando de lo que sucede en los hospitales, en las unidades de primer nivel de atención. Entonces, así es como está distribuido los diferentes niveles de atención, y entre ellos se genera una forma de comunicarse. La norma oficial mexicana lo prevé, y esto se llama referencia contra referencia. Y bueno, es la forma en la que los diferentes hospitales se comunican. ¿Quién me ayuda a leer qué es el proceso de referencia contra referencia? Adelante, Flor. Gracias. Proceso mediante el cual se otorga atención a los usuarios de forma ininterrumpida por parte del sistema sanitario. Los niveles de atención deben de funcionar con un sistema de coordinación entre los diferentes niveles. Exacto. Entonces, la idea es que si yo tengo un paciente al que no sé qué le puedo hacer o no le puedo hacer algo en donde estoy, yo tendría que derivarlo a un siguiente nivel de atención. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Ahora veamos qué es la referencia propiamente dicha. ¿Quién más había levantado aparte su mano? Yo, doctor. Aranza, por favor. Aranza. Referencia. Sí. Perdón. Sí. La que sigue, Aranza. Esta quien había hablado primero. Dice, referencia, constituye un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual un establecimiento de salud refiere la responsabilidad del cuidado de la salud de un paciente o el procesamiento de una prueba diagnóstica a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Bien, ustedes se van a encontrar cuando lleguen al hospital o a una unidad que llega un momento en el que no sabemos qué le podemos hacer al paciente o no tenemos los recursos. Y entonces, desde el punto de vista legal, yo en este momento, al no tener capacidad resolutiva, transfiero esa responsabilidad a otro médico, a otro especialista o a otra unidad. Y en ese momento, en el momento en el que el paciente sale y llega con el otro especialista, yo ya no tengo responsabilidad legal hasta que regrese conmigo, en el supuesto de que regrese. Entonces, es una condición importante porque legalmente yo ya no tendría responsabilidad de ese paciente hasta que regresara conmigo. Ahora sí, ¿me ayudas con esta? ¿Quién era Shannon? Sí, ¿verdad? Contrarreferencia. Es el procedimiento sí. administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el problema de salud, devuelve la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el resultado de una prueba diagnóstica al establecimiento de salud referente de menor complejidad para su control y seguimiento necesario. Bien. Yo tendría que entender entonces esta situación como el primer nivel de atención tiene algo que se llama población adscrita. Es decir, un médico familiar, vamos a hablar de un consultorio de una unidad de medicina familiar. Él tiene asignados 4,800 pacientes, más o menos. Y es el único, a diferencia del segundo y el tercer nivel, que tiene una población adscrita. Los demás no tienen población adscrita y se alimentan de los pacientes que en el primer nivel de atención, por su complejidad de la patología, no se pueden atender. Pero una vez que sean atendidos y resuelto el problema por el cual se enviaron, van a regresar con su médico adscrito o con el médico responsable de él. Entonces, a diferencia de los hospitales de segundo o tercer nivel, la población o el número de pacientes y de familias que están insertos para un médico nunca van a dejar de ser. Es decir, el médico familiar nunca podrá dar de alta a uno de sus pacientes porque es responsable de él y de su familia hasta que dejen de tener derechohabientes, hablando del IMSS, o hasta que se mueran, o hasta que el médico se muera o se jubile, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, a final de cuentas, la responsabilidad
en esta cadena va a recaer siempre sobre el médico del primer nivel. Entonces, de ahí la necesidad de que el médico del primer nivel conozca al paciente, sepa qué está sucediendo con él y después, una vez que se resolvió el problema, pues regrese con él. Les voy a poner un ejemplo muy frecuente. Un paciente diabético hipertenso que en su última consulta se le tomó una creatinina y la creatinina ya tenía tiempo disminuyendo de 40, 30, un filtrado de 20, llegó a un filtrado de 15, el paciente con anasarca, con descontrol de la presión arterial, se envía al segundo nivel. En segundo nivel de atención, a este paciente, que por cierto es paciente joven, 20, 25 años, se le inicia en agudo hemodiálisis y es un paciente candidato a trasplante renal. Entonces, el segundo nivel lo envía a tercer nivel para que se trasplante. Lo trasplanta el tercer nivel, lo regresa a segundo nivel lo pone, algunos medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores y una vez que el paciente está ya estable y que el implante o lo que es el trasplante que se le hizo está trabajando bien, regresa otra vez al primer nivel de atención. Entonces, así es como trabaja o como debería trabajar en este orden las diferentes patologías y es el propósito por el que están pues distribuidos de esta forma, para tener comunicación y orden dentro de los diferentes niveles de atención. Bien, ¿hay dudas o preguntas sobre esto, chicos? Por el momento no, doctor. No, doctor. Perfecto, entonces, ¿qué porcentaje atiende el segundo nivel de atención? Más o menos, porque yo les dije cuánto hacía el primero y el tercero. El segundo, más o menos, ¿qué porcentaje atenderá? Como del 8 al 10%. Más o menos entre el 10 y el 15%. Muy bien, un aplauso. Efectivamente, es entre el 10 y el 15%. Digo, si hablamos del 70 al 80% al primer nivel y el otro el 5%, pues queda entre un 10-15% por ahí así, lo que se atiende en el segundo nivel de atención, que no es tan despreciable. Bien, la vez pasada hablábamos de lo que eran los niveles de prevención y si ustedes recuerdan, hablábamos un poquito acerca de lo que eran la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Antes de empezar este tema, son unos minutos, ¿alguno de ustedes sabe qué es la prevención primaria, secundaria y terciaria? Tiene que ver con lo de la historia natural de la enfermedad. Sí, claro. ¿Y qué más? Y era conforme se iba atendiendo al paciente. Pues era más Vamos que nada. vamos. Sí. Ajá. Sí, No, vamos a entenderlo bien. En esta, yo quisiera que tengan bien presente esta diapositiva, chicos, porque a partir de esto nosotros vamos a poder entender lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Si bien el modelo de Lebel y Clark no están diseñados para este tipo de condición, la verdad es que es a través de él ustedes lo van a poder entender. Bien, empezaremos del lado izquierdo hacia el derecho. En la parte de arriba, si se fijan, tenemos a un paciente sano. Dice, antes de la enfermedad. El modelo Lebel y Clark se refería concretamente a enfermedades infectocontagiosas. Para eso se diseñó. Estamos hablando de 1970 más o menos, en donde la mayoría de las patologías que se tenían eran de tipo infeccioso. Y bueno, después, debido al control de estas y al cambio de hábitos, lo que llamamos transición epidemiológica, dejaron las enfermedades infecciosas de ser lo más importante, entonces las crónico-degenerativas tomaron su lugar. Pero en 1970 aproximadamente se presentó este modelo y es muy interesante. Ahora explico por qué. En el paciente que nosotros tenemos sano,
hay ciertas condiciones en las que este paciente debería de estar sucediendo en su vida para que este estado de salud se modifique. Decía Level y Clark que era necesario hacer cambios en el ambiente, en el propio huésped y además un agente causal. Estos tres, la interacción de estos tres podría generar un estímulo y por lo tanto pasaba del lado izquierdo, donde dice antes de la enfermedad, al lado derecho que dice curso de la enfermedad en el hombre. Y entonces el paciente tenía un momento en el que, aunque ya estaba enfermo, no tenía síntomas. Y entonces al principio, si se fijan, son como unos escalones y dice periodo de latencia, o lo que llamaron ellos como periodo prepatogénico. Y este periodo prepatogénico de manera silente generaba una serie de cambios y los cambios llegaban a un momento, a un horizonte clínico en donde ya se presentaba la enfermedad, o ellos llamaban como periodo patogénico, y después de este periodo patogénico se generaba o la recuperación del paciente o un defecto o daño que incluso puede llevar a la muerte. Y en ese contexto, abajo Lever y Clark generan los tres niveles hablando de las enfermedades infectocontagiosas y lo que ellos decían que era la prevención primaria. Es decir, cuando el paciente no estaba enfermo o no tenía un proceso infeccioso, vamos a inventar, hablaremos de una infección común, influenza, por ejemplo. Vamos, mejor una enfermedad parasitaria, ¿no? Hablemos una teniasis. Entonces, un paciente que no estaba sano, pero que tenía ciertas condiciones propias de él, por ejemplo, malos hábitos alimenticios, le gustaba comer carnitas en la esquina y a veces las carnitas no eran de buena procedencia. Entonces, en una de ellas, pues iba algún quiste de Taenia solium y entonces este agente causal, pues lo ingería y el ambiente propio, con las cuestiones de sanidad no muy importantes, pues generaban un estímulo y entonces adentro del paciente empezaba a generar una infección de tenia, la tenia crecía, el paciente tenía síntomas y entonces si no se atendía, pues tenía problemas importantes. Entonces, hablando de este horizonte clínico, antes de que se enferme el paciente, lo que ellos llamaron como fomento a la salud, era importante que para que el paciente no enfermara de teniasis, entonces nosotros le enseñábamos que la carne debería estar bien cocida y que además debía ser carne de buena calidad, ¿no? Entonces, esto se llama prevención primaria, cuando el paciente no tiene la enfermedad y que existen medidas específicas que él puede realizar para que esta nunca aparezca, o por lo menos no aparezca en el mediano plazo. La prevención secundaria, a diferencia de esta, se refiere a las secuelas que pudiera dejar la enfermedad. Por ejemplo, en el paciente con una enfermedad parasitaria, hay un síndrome que se llama síndrome de Leffler, que se caracteriza por los quistes de este tipo de enfermedades, de parásitos, que llegan al pulmón y que entonces generan pues una enfermedad de tipo inflamatorio en el pulmón y una complicación. Entonces, para prevenir que el enfermo que tiene teniasis genere un síndrome de Leffler, entonces yo tendría, ya enfermó, que iniciar el tratamiento para que él no avance de una condición de un parásito en la vía digestiva hacia la vía respiratoria, ¿no? Eso se llama prevención secundaria, es decir, un paciente ya con la enfermedad, al hacer ciertas medidas como un diagnóstico precoz, por ejemplo, y un tratamiento inmediato, entonces al yo hacer esto, limito el daño. Y entonces eso se llama prevención secundaria. Entonces, la prevención primaria es cuando el paciente no está enfermo, cuando aún no ha contraído la enfermedad. La prevención secundaria es cuando el paciente ya se enfermó, pero el paciente aún no tiene complicaciones. Y la prevención terciaria se refiere al paciente ya complicado, por ejemplo, un paciente que tiene síndrome de Leffler, que empezó
con problemas pues respiratorios, tos, etcétera. A este paciente, bueno, yo tendría que atenderlo desde el punto de vista ya pulmonar para evitar que el paciente o se muera o se complique más. Entonces, esta es la prevención terciaria. Aquella en la que el paciente no solo está enfermo, sino además ya está complicado, pero yo evitaría generar más complicaciones o que el paciente muera. Entonces, no sé si queda claro el concepto. Prevención primaria es cuando el paciente aún no está enfermo. Prevención secundaria cuando el paciente recién se enfermó, ya tiene la enfermedad, pero aún no tiene complicaciones. Y la prevención terciaria para evitar que se genere más. Entonces, este modelo nosotros lo podemos traspolar a un modelo de atención integral de la salud, es decir, a las enfermedades crónico-degenerativas. Y en este mismo modelo yo podría poner, por ejemplo, a un paciente con diabetes tipo 2, en donde la prevención primaria, o lo vamos a llamar como promoción a la salud, sería aquel paciente que no tiene diabetes aún, el paciente que a lo mejor está gordito o que no hace ejercicio, o mi población en general. Y entonces yo a ellos debo hacerles ciertas acciones para evitar que se enfermen de diabetes. Por ejemplo, dice la ADA que a todo paciente que tiene una glucemia normal, menor de 100, yo a esos pacientes les debo hacer una glucemia cada 3 años. Entonces, yo tendría que estar tamizando a mis pacientes mayores de 20 años cada 3 años o con factores de riesgo, con obesidad o alguna otra condición. Entonces, yo tendría que estarlos tamizando cada 3 años. Y además, tendría que estar verificando que, bueno, no tengan cifras de glucemia alta y, entre otras cosas, pues, modificar estilos de vida, promocionar el ejercicio, una dieta adecuada, etcétera, ¿no? Hablando de atención a la salud, es decir, cuando el paciente ya no me hizo caso y de todos modos siguió comiendo como quería comer, y entonces ahora ya es diabético, la parte de la prevención secundaria la vamos a llamar atención a la salud. Esta prevención secundaria tendría que estar dirigida hacia el control de la enfermedad, es decir, que sus glucemias estén menor de, depende de donde lea, UKPDS, por ejemplo, dice que menor de 110, aunque, bueno, el índice es 130, pero para fines prácticos mi hemoglobina glucosilada debería estar abajo de 7%, de acuerdo a lo que dice la ADA. Entonces, mi control metabólico del paciente, no solo de la diabetes, sino del metabolismo, debería estar en niveles adecuados y de esta forma trabajar para que el paciente se cuide sus pies, se corte sus uñas, no tenga hongos, es decir, que evite diferentes complicaciones, y esto yo lo llamaría prevención secundaria. Si este paciente de todos modos no me hizo caso, pasaron 5 años, y entonces el paciente empieza con neuropatía, entonces en este paciente yo ya tengo que hacer atención a las complicaciones o prevención terciaria. Es decir, es un paciente que tiene neuropatía, pero aún no le amputan el pie y aún tiene un poco de sensibilidad. Entonces, a este paciente le voy a estar revisando el pie diabético, voy a estar obviamente teniendo control metabólico y hacer concretamente medidas de prevención terciaria. Entonces, cuando revisando este pequeño esquema, llegué la familia al consultorio, esta familia en la que hay 3 personajes, a lo mejor la esposa y el hijo están bien, pero el esposo está panzón, entonces al esposo panzón yo lo voy a tamizar y voy a hacerle un estudio de glucemia. Si este paciente en esta promoción a la salud tiene alguna condición en la que yo tenga que intervenir, entonces yo lo voy a intervenir, lo voy a mandar a nutrición, lo voy a mandar a hacer ejercicio, etcétera. Y entonces, bueno, este paciente no avanzará y no tendrá diabético. Sin embargo, si este paciente se confirma como diabético, entonces ya dejó de hacer prevención secundaria y en ese momento inicio prevención secundaria o atención a la salud. Es decir, empieza el paciente a tener un control farmacológico, control no farmacológico y medidas para que él no se complique como estas que están acá, control de su glucemia, su presión arterial, de lípidos, su riesgo cardiovascular, la función renal, control de peso, estomatología, fondo de ojo, neuropatía, etcétera. Entonces, todas estas acciones, el médico tendría que estarlas trabajando para evitar que este paciente que no está complicado y que recién es diabético, pues se pueda complicar.
si este paciente después de un rato no lo cuidé como debería ser, pues entonces yo tendría que hacer prevención terciaria y entonces igual el control de su glucemia, de la presión, de la neuropatía, pero ya la neuropatía, por ejemplo, desde un punto de vista de una prevención diferente, porque ya es un paciente enfermo y complicado y que seguramente tiene neuropatía y que entonces yo tendría que estar revisando con monofilamento, a lo mejor no una vez al año, sino a lo mejor 2, 3, 4 veces al año, dependiendo cómo está, ¿no? O de la función renal, o haciendo un fondo de ojo, etcétera, ¿no? Y bueno, si este paciente no lo controlo, no hago prevención terciaria, pues este paciente se puede morir, ¿no? Y es una condición que, aunque no lo crean, es una situación que sucede de manera muy, muy frecuente y por eso es que la diabetes actualmente es la principal causa de muerte junto con las enfermedades de tipo cardiovascular que se relacionan con la diabetes mellitus también. Entonces, el paciente crónico en el primer nivel de atención, siguiendo este modelo de atención de prevención primaria, secundaria y terciaria, pues podría ser atendido, hablando de una enfermedad crónico-degenerativa, no solo diabetes, sino hipertensión arterial o artritis reumatoide o cualquier enfermedad de tipo crónico-degenerativa, desde un punto de vista de prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria o llamaremos promoción de la salud, atención a la salud y atención de las complicaciones. Bien, chicos, ¿dudas o preguntas hasta aquí? No, doctor. Ok, entonces, ¿qué es prevención primaria? Pues básicamente va a ser esta para evitar que el paciente se enferme, ¿no? Es donde va como tal la promoción y prevención a la salud. Exactamente, y además es el grueso de la población. Afortunadamente, la mayoría de personas en este momento no están enfermas. Entonces, es importante hacer prevención. Por ejemplo, para COVID hay una serie de intervenciones que nosotros deberíamos estar realizando desde el primer nivel de atención y en todas las unidades médicas para que la gente no se enferme de COVID. Desde sana distancia, desde lavado de manos, desde uso de cubrebocas, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de promoción a la salud se genera en el paciente que no está enfermo. Bien, entonces, ¿qué es prevención secundaria? ¿Quién me dice? Es cuando el paciente ya se enfermó, pero no tiene alguna complicación. Exactamente. Entonces, en este sentido, el paciente todavía no se complica porque recién empieza regresando al paciente COVID. Es un paciente que normalmente los primeros 7 días tiene síntomas muy ligeros, sin embargo, se puede complicar. Y una de las primeras indicaciones que les damos es que ellos estén midiendo su oximetría, ¿no? Por lo menos cada 4 horas. Entonces, la monitorización de la oxemia y de los signos vitales en este paciente son esenciales. ¿Por qué? Porque se puede complicar, ¿no? Ok, y entonces la prevención terciaria, ¿qué es? Cuando el paciente Felipe, ya por tiene... favor. No, adelante, César, está bien. ¿Me escuchó? Le ganaste. ¿Sí? Sí. Pues es cuando ya hay complicaciones y el objetivo es evitar que estas progresen o empeoren. Exacto. Entonces, estos temas son a lo mejor un poco áridos, pero sí es importante que les quede bien claro a ustedes, porque en el primer nivel de atención nosotros realizamos los 3 momentos de la prevención. Sin embargo, la que debería tener todo nuestro esfuerzo, pues es concretamente la prevención primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mayor grueso de personas que en este momento no están enfermos, pero que lo podrán hacer. Muy bien, chicos. Estaba revisando sus historias clínicas y la verdad es que me gustaron algunas de ellas. Hay 2 o 3 observaciones que les quiero comentar. Entre ellas, entre más de... Yo sé que llega a ser complicado poner toda la exploración o describir por aparatos y sistemas toda
los detalles, pero ahorita entre más detallado lo hagan, más práctica van a tener. Si bien, por ejemplo, ya en la práctica esto es mucho más rápido que lo que ustedes hacen, la realidad es que entre más completa ustedes la tengan, más ahorita, más van a tener información. Entonces, yo les recomiendo que no me pongan negados ahorita en los ejercicios que hagamos, sino que traten de describirlo. La idea es que se pongan a platicar con su paciente. De hecho, será parte de la siguiente práctica. Concretamente, haremos algunas historias clínicas y ahí las vamos a analizar. Y la idea es que sean detallados en lo que están preguntando y también en lo que están explorando. ¿Por qué? Porque ahorita la idea es que tengan más práctica. Entonces, ya entiendo que cuando nosotros leemos la historia clínica en un hospital, pues no está tan detallada y no hay tantas cosas, porque entre otras cosas, pues lleva un poco de tiempo, ¿no? Algunos de ustedes, no sé cuánto se tardaron, pero yo creo que más de 1 hora sí se tardaron en entrevistar a su paciente. Entonces, pues sí, a veces no tenemos tanto tiempo para consultar a nuestro paciente y bueno, esto puede ser un poquito más breve, ¿no? Bien, vamos a revisar, y con esto terminaré, chicos. Vamos a revisar lo que dice la norma oficial mexicana y vamos a contrastar con el ejercicio que ustedes ya hicieron de... déjenme ver. Aquí está. Con el ejercicio de la historia clínica. Entonces vamos a contrastarla con el deber ser. El documento que yo les di, pues prácticamente ya venía formateado para que ustedes sobre ese lo hicieran y la verdad es que eso les ahorra mucho trabajo. La norma oficial mexicana menciona algunas cosas de manera más general de cómo ustedes tienen esta norma. Y yo quisiera estos minutos entonces platicarles un poquitito sobre cómo nace la historia clínica, cómo la norma oficial mexicana la construye. Y bueno, este documento ustedes lo pueden consultar de manera gratuita en internet, pues solamente digitando este código que es el NOM 004 SAT 2012, que es concretamente la norma oficial mexicana para el expediente clínico. Entonces, en este orden de ideas, lo vamos a revisar muy rápido, no vamos a leer todo. Solo les quiero comentar que esta norma se modificó de manera oficial en 2012, aunque desde el 2010 se empezó a trabajar. Y fue muy interesante porque hubo cambios que ayudaron para tener en claro cosas que antes no se tenían. Por ejemplo, hablando de lo que significaba esta norma oficial mexicana, al principio del documento se habla de precisamente qué es de manera precisa lo que debe incluir esta aplicación del expediente clínico. Entonces, le voy a pedir por favor a ¿quién no ha leído? No sé quién me ayuda a ver. Wendy, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Nada más lo que está en negrito. Ok. Criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, por propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Uso obligatorio. Exacto. Entonces, para empezar, al ser una norma, no es algo que ustedes escojan llevar o no, sino es a fuerza.
O sea, aunque no quieran, es algo que se debe hacer y por lo tanto, si se debe hacer, lo deben conocer, porque el desconocimiento de la ley a ustedes no los exime de la responsabilidad. Entonces, en este expediente se debe describir con precisión, decía bien su compañera, criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos. Y esta última parte es importante porque la parte administrativa es lo que a ustedes les puede o no hacerse acreedor a una sanción si no la elaboran. Por ejemplo, supongamos ustedes salieron de la universidad y pues tienen la oportunidad de poner su propio consultorio. Y abren su consultorio y entonces llega Salubridad después de unos meses y les pregunta, a ver, enséñame tus expedientes. Y no tienen expedientes, bueno, ustedes en ese momento se hacen acreedores a una sanción que puede ser incluso el cierre de su negocio, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos que este tipo de documentos tienen que ser obligatorios y no solamente pues algo que se les ocurra hacer de vez en cuando o que lo hagan algunas veces, ¿no? Bien, vamos a ver qué es lo que lo conforma. ¿Me ayudas, Andrea, a leer, por favor? Sí, dice, el expediente clínico es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección de la salud. Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de salud del paciente, además de incluir en su caso datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Fíjese que, y por eso puse este párrafo completo, porque antes de que el expediente electrónico fuera así como tal, o existiera el expediente electrónico, antes de esta norma, todo tenía que ser impreso. Y ustedes no podían tener expedientes en un archivo electrónico porque no formaba parte o la ley no lo reconocía. Entonces, aunque ustedes tuvieran un sistema electrónico, de todos modos, la ley les exigía imprimirlo y tenerlo en hoja. Ahora no, ahora se puede. Sin embargo, estos documentos se deben asegurar o debe asegurarse que sean no editables. Entonces, por ejemplo, un archivo de Word no es no puede formar parte de un expediente clínico porque pues es editable. Entonces, el médico puede cambiar la nota y al cambiar la nota, pues entonces esto generar disolución de la responsabilidad, ¿no? En el instituto tenemos un sistema electrónico que se llama SIM, Sistema de Información en Medicina Familiar, y este sistema de información es muy complejo, pero el médico tiene la oportunidad, mientras esté en este día, por ejemplo, el día de hoy, que es viernes 22, por ejemplo, el día viernes 22, si yo entré y vi a un paciente y lo mandé al hospital y me equivoqué, todavía puedo regresar y en este día lo puedo modificar. Pero si ya dan las 11 de la noche, el SIM se enlaza a nivel nacional y cierra todo lo que escribí y ya no lo puedo modificar. Entonces, este sistema genera de alguna forma seguridad de que el médico mañana no va a poder cambiar su versión de lo que escribió y bueno, obviamente puede generar pues responsabilidad legal, ¿no? A final de cuentas, el expediente, hablando desde un punto de vista legal, pues tiene o ayuda al médico, lo salva de alguna condición o prácticamente lo hunde más, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que una nota médica y una buena nota médica, pues permite que el médico pueda tener tranquilidad en su praxis o también intranquilidad, ¿no? Entonces, sí es importante y por eso les comento,
en la práctica privada, los documentos de Word no son documentos válidos como que formen parte de un expediente clínico. Bien, ¿quién es titular del expediente clínico? Son dos entidades. Una, obviamente, quien lo genera, es decir, el hospital o el médico, y otra, el propio paciente. Entonces, ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bien, ¿cuál es el objetivo del expediente? ¿Me ayudas, Felipe, por favor? Sí. Esta norma establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Entonces, el objetivo de esta norma es que se tengan los criterios, tanto científicos, éticos, tecnológicos y administrativos, obligatorios para este expediente. Y entonces es concretamente lo que vamos a aplicar. Bien, Anthony, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, doctor. Campo de aplicación. Esta norma es de observación obligatoria para el personal del área de la salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. O sea, es una norma, es a fuerza. No hay forma de que un médico diga, yo no llevo el expediente porque no quiero. Si tienes atención médica o en algún área de la salud, estás obligado a tener tu expediente de todos tus pacientes. Y nos vamos a brincar muchas cosas, no vamos a ver todo, solamente algunas generalidades. ¿Me ayudas? ¿Quién no ha leído? ¿O ya todos leyeron? Bueno, entonces le voy a pedir a Juan José. Ok, Juan José, por favor. Sí, dice generalidades 5.2. Todo expediente clínico deberá tener los siguientes datos generales. Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y en su caso nombre de la institución a la que pertenece. En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario. Nombre, sexo, edad y domicilio del paciente. Y los demás que se señalen en las disposiciones sanitarias. Los expedientes clínicos son propiedades de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera, cuando éste no dependa de una institución. Sin perjuicio del anterior, el paciente en tanto aportante de la información y beneficiario de la... Ay, perdón, es que estoy desde una tableta y no veo muy bien. No pasa nada. Sobre la información para la protección de su salud, así como para la protección de la confidencialidad de sus datos, en los términos de esta norma y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Bien, esto que se lee en más detalle fue un cambio muy interesante en la norma oficial. Antes de esto, cuando una persona tenía un problema legal y iba, por ejemplo, al hospital, que sea, al IMSS, donde sea, y decía, quiero mi expediente, no se lo daban, porque se decía que el hospital era el dueño del expediente, y es cierto. Pues la única forma de tener el expediente era a través de una demanda. Entonces el juez tenía que pedir a la institución el expediente y entonces solamente así el paciente podía tener el expediente. No había otra forma de tenerlo. Ahora la situación es diferente. Como en este apartado del 5.4, al paciente se le da el derecho de titularidad. Eso quiere decir que él también es propietario del expediente. Y aclara, sin perjuicio de la atención médica, no de la propiedad, sino en perjuicio de la atención médica, él tiene esos derechos y por lo tanto lo puede pedir. Ahora el paciente ya no necesita esperar a que un juez, es decir, no necesita demandar para pedir una copia de su expediente, simplemente se presenta a la institución
y por escrito dice, quiero todo mi expediente, y entonces la institución está obligada en un término no mayor a 10 días a darle todo el expediente y lo que pida, rayos X, laboratorios, etcétera, porque todo eso forma parte del expediente clínico. Entonces, esto es muy interesante porque desde el punto de vista legal, ahora el médico es más débil. Antes sabían que no se lo podían dar y entonces pues no pasaba nada. Era muy difícil que alguien tuviera una demanda de tipo penal. Existían, pero eran más raras. Ahora no. Ahora todo lo que escribe el médico, el paciente lo puede ver cuando quiera y las veces que quiera. Ok. ¿Cuánto tiempo debemos guardar el expediente? ¿Quién más no había leído? ¿Alguien también había levantado la mano? Ya vi quién. Alondra, por favor. Sí, generalidades. Por lo anterior, por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico. Los datos personales contenidos en el expediente clínico que posibiliten la identificación del paciente en términos de los principios científicos y éticos que orientan a la práctica médica no deberán ser divulgados o dados a conocer. O sea, el médico tiene prohibido estar informando o platicando con quien sea de lo que vio. ¡Ay, qué crees que hay un paciente con VIH! Y está bien joven y es mi vecino. Entonces, todo eso está prohibido y el médico puede ser castigado por la ley por estar divulgando información cuando es específica. Por eso cuando nosotros tenemos ejercicios de una práctica, por ejemplo, y tomamos un expediente real, el nombre siempre lo tenemos que borrar y tenemos que utilizar solo las iniciales para evitar o para proteger la confidencialidad del paciente. Y debe durar por lo menos 5 años. No menos de 5 años y se debe guardar durante ese tiempo para posibles querellas y situaciones. Si son 6 años, el médico pierde la responsabilidad. Bien. Juan José, ¿me ayudas por favor a leer lo que debería tener la historia clínica a partir del 6.1.1? Sí, doctor. 6.1.1 dice interrogatorio, deberá tener como mínimo ficha de identificación, en su caso grupo étnico, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, incluido uso y dependencia del tabaco, del alcohol y de otras sustancias psicoactivas de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana referida en el numeral 3.12 de esta norma. Antecedentes personales no patológicos, padecimiento actual, indagar acerca de tratamientos previos de tipo convencional, alternativos y tradicionales, interrogatorio por aparatos y sistemas. Bien, esto es justamente lo que ustedes hicieron, solamente que en este documento no se especifica, por ejemplo, a qué se refiere con antecedentes personales no patológicos o con personas personales patológicos o interrogatorio por aparatos y sistemas. Algunas de sus compañeras me escribió dentro de los personales patológicos, puso negados. Está bien, es cierto que no tenía ninguno, pero lo ideal es que nosotros describamos cuáles son los antecedentes personales patológicos. Concretamente, nos referimos por lo menos a 4. Los traumáticos, es decir, si tuvo alguna fractura, etcétera. Los quirúrgicos, si lo operaron de alguna situación, condición. Los transfuncionales, si les pusieron sangre alguna vez. Y los alérgicos. Pues por lo menos estos 4 yo debería tener en mis personales patológicos. Y puedo poner otros más como el tabaquismo, si hay dependencia de alguna sustancia psicoactiva, etcétera, ¿no? Pero por lo menos estos 4 yo debería tener en mis personales patológicos. Transfusionales, traumáticos, quirúrgicos y alergias. Estos son básicos y no basta con decir negados. Sobre todo cuando un paciente tiene alergia y no me lo dice y yo no lo escribí, si no lo escribí, lo omití. Y al omitirlo quiere decir que
tengo responsabilidad. Entonces, sí es importante que se pongan traumáticos, interrogados y negados, quirúrgicos interrogados y negados, alergias interrogadas y negadas, y ¿cuál me faltó? Alérgicos, traumáticos, quirúrgicos y transfusionales negados. Ok, ahora, al principio la norma oficial mexicana primero pone los personales patológicos y luego los no patológicos. Sin embargo, más adelante en una ficha o en un anexo los pone en el orden que todos conocemos. Es decir, después de heredos familiares pone los no patológicos y luego los patológicos, para que los tomemos en cuenta. Y se fijan, en la norma no habla de los ginecobstétricos. Sin embargo, estos forman parte o se pudieran incluir dentro de los personales patológicos y no patológicos. Por eso, usualmente, después de poner a los patológicos, pongo los ginecobstétricos. O, en el caso, los androgénicos, como decía la historia clínica, ¿no? Bien, la exploración física. ¿Quién? Vamos a ver. Luis Felipe, ¿me ayudas, por favor? Sí, doctor. Exploración física. Deberá tener como mínimo hábitus exterior, signos vitales, que sean temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, peso y talla, así como datos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales, o específicamente la información que corresponda a la materia del odontólogo, psicólogo, nutriólogo y otros profesionales de la salud. Claro, no todos van a poner lo mismo, sobre todo, por ejemplo, el odontólogo, pues él no tendría por qué poner los pies, ¿no? Igual a él la verdad es que no le interesan, pero sí puede hacer su exploración dirigida. Y la mayoría de veces se puede escribir así, se hace exploración dirigida hacia el sistema nervioso, hacia neurológico, hacia pares craneales, hacia tórax, hacia pulmón, hacia corazón, etcétera, ¿no? Y es válido ponerlo en ese sentido. Bien, también aquí, en el caso de ustedes, yo les recomiendo que las historias clínicas que estemos trabajando las hagan describiendo cada uno de ellos. La mayoría, pero algunos de ustedes sí lo pusieron solamente sin alteraciones o normal o sin datos. No, sí hay que describirlos porque, bueno, forma parte de la descripción del paciente, ¿no? Insisto, el no escribir, por ejemplo, una tumoración en el cuello, no ponerla, pues prácticamente es una omisión y eso, insisto, puede generar una responsabilidad. Bien, ¿qué más podemos o debemos escribir? Vamos a ver, vamos a pedirle a César que nos ayude. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros. Diagnósticos o problemas clínicos, pronóstico e indicación terapéutica. Exactamente, y es importante cuando yo pongo laboratorios, por ejemplo, alguien me puso BH, ok, ¿y qué decía la BH? Ahora, lo ideal no solamente es escribir lo que dice el laboratorio, porque al final de cuentas, pues los laboratorios van a estar en el expediente clínico y no se trata de transcribirlos, sino de hacer un análisis de lo que sucede. Por ejemplo, puedo decir que el paciente tiene 10 gramos de hemoglobina y el volumen corpuscular medio del glóbulo rojo está en 75 femtolitros y que la concentración media de hemoglobina pues, es de 26, ¿no? Eso quiere decir que el paciente tiene una anemia de tipo microcítica hipocrómica y que esto es típico del paciente con anemia, ¿no? Anemia ferropénica, por ejemplo. Entonces, sí es importante hacer una descripción del laboratorio, pero además de describir el laboratorio, pues hacer un análisis de él y esto, pues a mí me ayudará a tomar mayores decisiones o al que la lea, ¿no? Y así no tengo que irme a revisar los laboratorios porque ya en la historia clínica están descritos y además se hizo un análisis, ¿no? Bien, y bueno, si se fijan, el pronóstico es una situación que se debe escribir siempre, hablando de la historia clínica, pero no solo de la historia clínica, sino de las notas de evolución. Vamos a pedirle, por favor, a Beatriz Alejandra que nos ayude a leer, por favor.
Nota de evolución. Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio, de acuerdo con el estado clínico del paciente. Describirá lo siguiente. Evolución y actualización del cuadro clínico. En su caso, incluir abuso y dependencia del tabaco, del alcohol y de otras sustancias psicoactivas. Signos vitales, según se considere necesario. Resultados relevantes de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento que hayan sido solicitados previamente. Diagnósticos o problemas clínicos, pronóstico, tratamiento e indicaciones médicas, en el caso de medicamentos, señalando como mínimo la dosis, vía de administración y periodicidad. Bien, si se fijan la diferencia de la historia clínica, aquí ya mi interrogatorio no va dirigido hacia los antecedentes de él porque ya los conozco, sino más bien a cómo le fue con la intervención que yo hice o si pedí laboratorios, qué encontré en los laboratorios y en base a eso tomar decisiones. Es decir, tenía una idea, yo pensaba que el paciente tenía diabetes, pero no tiene diabetes. El paciente tiene dislipidemia a expensas de triacilgliceroles, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi intervención no va hacia la diabetes, sino a la dislipidemia, y entonces yo cambio mi manejo y modifico tanto las medidas de tipo farmacológicas como las no farmacológicas, ¿no? Y bueno, como en la otra nota, yo también pongo diagnóstico o los problemas clínicos y un pronóstico, ¿no? Y cómo es que lo voy a manejar y cómo espero que el paciente evolucione. Y bueno, la nota de urgencias es muy similar, no tiene caso que la leamos, pero la nota de urgencias es muy similar y como las otras también debe incluir un pronóstico y además, bueno, el estado mental del paciente. Bien, además de todo esto, y con eso concluyo la historia clínica, el expediente clínico debe incluir algunos documentos que permitan participar al paciente de forma activa en la toma de decisiones de su tratamiento y me refiero concretamente a las cartas de consentimiento informado. Y esto llega a ser controversial porque a veces estamos tan acostumbrados a dar atención médica que nos olvidamos que algunos procedimientos requieren que el paciente me diga de forma explícita que lo tengo que hacer. Les voy a contar rápidamente algo que me sucedió. Bueno, no a mí, yo era directivo en una unidad de medicina familiar, entonces a una odontóloga, una paciente que ella había atendido, se quejó y metió su queja en derechos humanos y al meter la queja de derechos humanos, bueno, se hizo una recomendación directa hacia la unidad de medicina familiar, en donde yo era titular, y entonces se me pidió que revisara el expediente y si había responsabilidad, que pues se hicieran las diligencias necesarias y si era necesario hacer pues cuestiones de penalización a la odontóloga en este caso, pues se tendrían que hacer. Entonces empecé lo primero que realicé fue revisar el expediente de la odontóloga y me di cuenta que sus notas prácticamente no decían nada. Solo decía que la paciente iba con dolor en una muela, con odontalgia, y describe el número de pieza y luego decía que tenía que retirarse y que se hacía excesos sin complicaciones. Y nada más. Sin embargo, no tenía consentimiento informado. Entonces yo le pregunté que se había hecho consentimiento informado y me dijo que no. La queja de la paciente era la siguiente. Ella dijo que llegó con la doctora, dijo que le dolía la muela, la doctora la vio y le sacó la muela, previo le puso anestesia, pero dice la paciente que ella sintió que la anestesia no le hizo y que le dolió mucho cuando le empezó a sacar la muela y que la doctora no le hizo caso y que de todos modos se la sacó. Entonces, al no tener las pruebas y sobre todo el consentimiento de que la paciente quería que le sacaran la muela, la paciente en la queja dijo, yo no quería que me sacara la muela, pero me la sacó de todos modos. La doctora no tenía forma de comprobar que no era cierto, no tenía los documentos probatorios y desgraciadamente a la doctora, no se le suspendió, pero tuvo una penalización administrativa fuerte y bueno, sí
pues, digamos que prácticamente la totalidad de su aguinaldo se le descontó y se le quitó a la doctora, y además algunos días dejó de asistir a trabajar. Entonces, bueno, fue una situación penosa, pero esto sucedió precisamente porque ella no hizo un consentimiento informado a los documentos que están normados en los documentos que son médico-legales y que se deben realizar, ¿no? Y que a veces pensamos que quito 10 muelas diarias, pues no pasa nada si no les pido permiso. Llevo 20 años haciéndolo, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos cuándo algo puede suceder. Y bueno, esto es lo importante de tener siempre los documentos, ¿no? A lo mejor nunca nos pasa, pero a lo mejor sí. Y esto, bueno, pues desgraciadamente es algo que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Bien, le voy a pedir por favor a Andrea que me ayude a leer los elementos mínimos que requieren las cartas del consentimiento informado. Es decir, ¿cuándo debo yo hacer el consentimiento informado? Será digo 10.121. No, solo el ingreso hospitalario, por ejemplo. Ingreso hospitalario, procedimientos de cirugía mayor, procedimientos que requieren anestesia general o regional, salpingoclasia y vasectomía, donación de órganos, tejidos y trasplantes, investigación clínica en seres humanos, necropsia hospitalaria, procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo y cualquier procedimiento que entrañe mutilación. Muy bien, ayúdenme ustedes mismos. Cuando yo digo anestesia regional, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién tiene una idea de qué es anestesia regional? La general, pues todos la sabemos, ¿no? Pero ¿qué es anestesia regional? ¿A qué le suena? Wendy, Que ¿a qué solo te suena? se pues Perdón. una región Adelante. o algún día. Exacto. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado una anestesia troncular? ¿Han escuchado ese término? Bueno, una anestesia troncular se realiza a través de un tronco nervioso. Por ejemplo, este dedo o el dedo del pie, si yo pongo aquí donde nacen los dos nervios, ustedes saben que hay arteria vasonervio justo en las porciones laterales. Si yo anestesio desde acá, todo el dedo se va a anestesiar. Cuando yo hago alguna condición de un retiro de uña, por ejemplo, eso es una anestesia regional. Y entonces eso requiere un consentimiento informado. Entonces, situaciones tan sencillas como quitar una uña, por ejemplo, requieren consentimiento informado. Y la verdad es que la mayoría de veces no se hace un consentimiento informado para esto. Y bueno, esto puede ser algo que el médico pues no tenga el cuidado de protegerse y le genere responsabilidad legal. Bien, este es el resumen de cómo queda la historia clínica, es decir, cómo se debe ir integrarla bien en la misma norma oficial mexicana, empezando con ficha de identificación, herederos familiares, personales no patológicos, padecimiento actual, interrogatorio por aparatos y sistemas y la exploración física con todo lo demás. Entonces, bien, esto es lo que estamos trabajando, y si te fijan, contrastando con lo que dice la norma oficial mexicana, pues no es muy diferente, solo el contexto que nosotros debemos de seguir, bueno, está primero normado, pero además en el documento que ustedes tienen es un poco más amplio y les permite, pues, saber los detalles que la propia norma no menciona. No se menciona mucho sobre la historia clínica pediátrica, no viene dentro de la norma oficial. Sin embargo, hay algunos datos que pronto iremos revisando y que lo vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿dudas o preguntas?
No, doctor. No, doctor. No, doctor. Perfecto. Ok, entonces, miren, la próxima práctica será el día martes y será precisamente sobre historias clínicas y tendremos 3 momentos. El momento de ser paciente, el momento de ser el médico y el momento de ser el evaluador. Cada uno de estos momentos durará media hora y nos veremos ahí en los laboratorios de la facultad del edificio K, si mal no recuerdo, y estaremos trabajando. ¿Qué tienen que llevar? Bueno, en esta ocasión solamente vamos a llevar lápiz y papel. No necesitamos llevar otra cosa. Obviamente hay que ir uniformados. Recuerden que las prácticas, siempre que nosotros hacemos una práctica, siempre yo debo llevar uniforme. Entonces, ¿qué tipo de uniforme? No lleven bata quirúrgica o uniforme quirúrgico, más bien pijama quirúrgica, sino hay que llevar su uniforme de clase, es decir, su bata, sus zapatos, etcétera. Entonces, vayan preparados con una libreta, vaya, para que no sea difícil. Y llévense, repasen todo lo que ustedes deben preguntar, porque van a hacer una historia clínica sin consultar el documento. Es decir, empezarán a preguntar de cero al paciente y bueno, la idea y la evaluación será en relación a lo que deberían escribir en una historia clínica, pero ya sin la ayuda del documento que tenía. Entonces, para que se pongan a estudiarlo, y esta práctica entonces será en 2 momentos, como ya lo había mencionado, uno a las 3 y otro a las 5 de la tarde, dependiendo de los grupos que nosotros hagamos. Entonces, esto no es tarea, pero yo que ustedes, por lo menos hacía 1 o 2 historias clínicas más, para que me quede bien claro cuando tendría que estar preguntando o haciendo algunas intervenciones o qué es lo que tendría que preguntar, y sobre todo lo que debería escribir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que con una sola vez no es suficiente. Entonces traten de tomar la mayor cantidad de experiencia en este ejercicio y bueno, el día martes entonces haremos una historia clínica, pero insisto, será sin la ayuda de los documentos que ya tenemos, de lo que hemos hablado de la norma oficial mexicana, y será prácticamente pues ya lo que ustedes recuerden de ella, ¿no? La idea es que sea automático, que prácticamente ustedes ya saben que sigue, personales patológicos, no patológicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dudas o preguntas para la práctica, chicos? No, doctor. Ok, entonces les paso lista y con eso terminamos. Alexis Steven. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Alexis. Alondra Guadalupe. Presente. Bien, gracias. Ana Nayeli Uribe. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Nayeli. Andrea Mariela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Anthony Roger. Presente, doctor. Bien. Aranza Mendieta. Presente, doctor. Muy bien, Aranza. Beatriz Alejandra. Presente, doctor. Gracias, Beatriz. Belén Romero. Presente, doctor. Gracias. César Garduño González. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, gracias, César. Buenas tardes. César Mendoza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Felipe André Escárcega. Presente. Muy bien, Felipe. Flor Elizabeth Rodríguez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Flor. Juan José Ruiz. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Luis Felipe González Bustos. Presente, doctor. Muy bien.
Michelle Yulipsa. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sharon Paola. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Valeria Berenice Osornio. ¿No está Valeria? Parece que no, ¿verdad? Creo que Bueno, no. no, de hecho, ni su tarea vi. Bueno. Ok. ¿Y Wendy? Presente. Muy bien. ¿Sí conocen a Valeria? Sí, no sé por qué no está. Sí, Creo doctor. que me dijo que iba a ir a vacunar o no sé. Bueno, eso me lo dijo ayer. Entonces no sé. Ya. Bueno, no sean malitos, díganle que pues que se comunique si hay algo que le pudiera ayudar, porque tengo su primer tarea que no entregó y su falta de hoy. Y parece que la ocasión anterior tampoco estaba. Entonces sí, me preocupa, y para que no vaya esto a ser después un problema para ella, por favor díganle que se comunique conmigo, ¿no? Para ver Sí, cómo doctor, podemos le digo, ayudarle. creo que la vez pasada sí estaba. Y La otra vez estaba, ok. sí, la otra vez sí estaba. Entonces yo le digo, para que se Perfecto. comunique con usted. Ya, porfa, ¿no? Para que se comunique, sobre todo porque está sin tarea y sin la asistencia del día de hoy. Digo, a lo mejor está enferma, no sé. Entonces, o se fue a vacunar, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, para poder ayudarle o ver qué podemos hacer. Ok, chicos, mañana uno de ustedes, una de las compañeras va a asistir conmigo a la clínica 9 y ya a varios de ustedes les di horarios, entonces pueden asistir sin ningún problema. Es a las 8 de la mañana, nos vemos allá, mándenme un mensajito, yo llego como 8:10, nos veríamos en la entrada de la clínica 9. Hay una entrada que es por la parte lateral enfrente de un gimnasio. Justo enfrente del gimnasio está la entrada de urgencias, no es por ahí, sino es una entrada antes, que es prácticamente a la clínica, y nos veríamos ahí espérenme, y bueno, ya de ahí nos vamos al consultorio. Sería de las 8 hasta las 10:30 más o menos. Porque los chicos de práctica integrada entrarán de 10:30 a 2. Bueno, 1:30 más o menos. ¿Sale? Entonces nos veremos mañana. Lleven una bata. No es necesario que se vayan todos de blanco, pero sí lleven una bata. Es importante, ¿no? Y así como, pues sirven su estetoscopio si tienen, su baumanómetro, etcétera, ¿no? Que lo vamos a estar utilizando. ¿Sale? Entonces, a quien le toque mañana, pues nos vemos mañana. Y en la próxima semana, si alguno de ustedes quiere hacer prácticas en un módulo de medicina preventiva en la mañana, mándeme mensaje para que las programe y estén un ratito en un módulo, unas 2 horas más o menos, haciendo Papa Nicolaos, exploración de mama, etc. Entonces, si alguno quiere, mándenme igual un mensajito para que la próxima semana en la mañana, el día que ustedes me digan, los programe y bueno, los reciban. De preferencia, como eso de las 8:30, de 8:30 a 10:30, que es más o menos cuando tienen más trabajo las enfermeras, pues para que los pueda insertar en un módulo, ¿no? Avísenme nada más, manden un mensajito y con gusto los puedo insertar. Y si no hay nada más, nos vemos el martes entonces, ahí en el campus, edificio K. ¿Vale, chicos? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Sí, gracias. Cuídense mucho, tengan bonito fin de semana, no tomen mucho y si toman, no manejen. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Bye.